Bendiciones, yo soy el apóstol Jonathan Gómez. Estoy muy contento que estés conectado con nosotros en nuestro canal. Te invito a darle like y a suscribirte al canal para que recibas las prédicas, las conferencias, los podcasts, todo el contenido que estamos subiendo a este canal. Muchísimas bendiciones. A veces decir, Señor, ¿y cómo que lo vamos a hacer? ¿Qué es? Pero sabes, Dios te va a proveer todas las herramientas necesarias del cielo para tú libertar para tú cumplir con la encomienda que Dios te ha dado. Amén. Aleluya. Y sabe, pero después de 10 plagas, Moisés fue el siervo fiel que Dios usó para poner de rodillas a toda una nación. O sea, yo sé que lo que tú y yo somos capaces de hacer cuando le obedecemos a Dios. Amén. Tenemos que saber los recursos que tenemos para nosotros cumplir la encomienda del Señor. Amén. Y decidir caminar por fe, como hablábamos doña Juana y yo, no es fácil ante un mundo que quizás nos llena de miedo, porque vemos cómo está Faraón allá afuera, esclavizando, ¿me entiendes? Como vemos cómo el enemigo tiene a la gente, ¿me entiendes? Cómo la gente está despavorida, cómo la gente está esclava. Amén. Pero él veía, dice, decidir caminar por fe en vez de vivir según los sentimientos, y la lógica a menudo significa ser delante del mundo mal interpretado. Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios y usar la fe de Dios, puede ser mal interpretado delante de la gente. Puede ser muchas veces, dice, pero es locura, dice la palabra, para aquellos que se pierden. Amén, pero para nosotros es poder de Dios, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros accionamos en fe, podemos ver la mano de Dios obrar. Amén. Nuestra fe desarrollada, nuestra vida no es la misma. Amén. Porque yo sé que después que Moisés decidió obedecer y cumplir este mandato, no fue el mismo Moisés que comenzó cuando Dios lo llamó. Amén. Entonces, cuando Dios te da una asignación divina y nosotros captamos y nosotros obedecemos, aunque tengamos temor, aunque tengamos miedo, y vamos, porque no fue fácil. Ante Faraón, áspero, duro, esclavizando a aquella multitud. Y yo me imagino a Moisés viendo todo esos abusos, pero él dijo, ve, libera a mi pueblo. No es fácil, hermano, pero ¿sabe algo? Nosotros tenemos que ver que no es con nuestra propia fuerza. Amén, no es con nuestra propia sabiduría, no es con nuestra propia herramienta, es con el poder divino de Dios. Amén, es con la fe de Dios. Y si Dios te llamó, y si Dios te capacitó, Dios te capacita, te llena de fortaleza, te llena de fe, de obediencia. Y tu vida es desarrollada cuando tú comienzas a accionar con Él. Amén. Nuestras acciones pueden parecer irracionales para el mundo, pero podía ser irracional permitir que Dios sea quien nos encamine. Amén. El impotente nos guíe para descubrir nuestros dones, y cuando nosotros descubrimos nuestros dones y todas nuestras herramientas que no son capaz de nosotros, porque no reunimos esas herramientas para cumplir las tareas, la asignación divina, buscamos la presencia de Dios. Amén, porque Él es que nos capacita. Moisés, si no se encontraba con Dios, era imposible que él pudiera libertar al pueblo israelita. Amén. Entonces, ¿sabe? Y más adelante te voy a leer un poco de esa historia, porque muchas veces, como yo le decía a Madame Juana, a doña Juana ahorita, que muchas veces las personas te ven hoy en día, pero no conocen quién tú eras antes. Entonces es bueno que tú le testifiques qué Dios ha hecho en tu vida. Amén. O sea, el valiente que Moisés se convirtió, en el hombre valiente, audaz y capaz que él se convirtió, él tenía que decirle al mundo cuál era. O sea, él era quizá el temeroso, el miedoso, el que no tenía totalmente esa valentía para enfrentar los desafíos del Señor. Amén. Tenía que hablar de ese Moisés. Y muchas veces el mundo quizá nos ve, quizá que no somos capaces, pero tú y yo tenemos que creer en el Dios que nos llamó para capacitarnos a cumplir su asignación. Amén. Dile un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Él es capaz. Y vivir por fe requiere renunciar a nuestra percepción, a nuestra lógica, a nuestra manera de actuar, nuestra manera muchas veces de pensar las cosas. Porque Dios nos pide cosas como que, o sea, no tienen como lógica para nosotros. Porque ¿cómo yo sola voy a ir a liberar un pueblo que está siendo esclavo allí? Solamente yo, Señor. Y Dios me envía.
Amén. Como Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros, a ti y a mí, donde quiera que nosotros nos encontramos para cumplir su asignación. Amén. Así que créelo que tú eres capaz, porque tú tienes la fe, el poder, las herramientas del cielo. Tienes a Dios mismo, tienes el Espíritu Santo, amén, que te ha capacitado para dejarte usar. Hay palabras de poder y de liberación en tu boca, que cuando tú la abras, amén, la gente va a salir de la esclavitud en la cual se encuentra, de la esclavitud del alma, de la esclavitud de las emociones, de la esclavitud mental, emocional, la cual se encuentra muchas veces. Entonces, de esos faraones, amén, que esclavizan, Él tiene un plan para nuestra vida y está dirigiendo las circunstancias y las personas para que se cumplan. Porque, ¿sabe? Quizá este faraón se resistía y se resistía una vez más. Y entonces Moisés, obedeciendo, va a ser ablandado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Nada se resiste ante su presencia. El que tiene que estar convencido de quien te llamó fuiste tú. Y de que tú, en ti están las herramientas y el poder del Espíritu Santo. No importa, y yo veía esto y meditaba y yo decía, Señor, que para ti no hay nada imposible. Quizá Moisés iba con su pensamiento humano y decía, pero es que Faraón está negado, y le mandaba plaga y hacía esto, pero Señor, yo voy a obedecer. ¿Sabe? Cuando Dios comienza y encuentra un hombre y una mujer dispuesta a obedecerle, son grandes cosas las que Él hace. Amén. Él quiere encontrar un corazón dispuesto ante su llamado, ante su asignación, para cumplir y para que vayamos y cumplamos con el propósito divino allá afuera. Amén. Nosotros tenemos que llenarnos de Él, llenarnos de su presencia. Amén. No importa los desafíos. Yo sé que dentro de nosotros y fuera de nosotros estamos teniendo desafíos. Pero ¿sabe algo? Cuando nosotros obedecemos la palabra, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos pasando, vamos a ver la mano de Dios obrar. No hay desafío, no hay cosa, no hay barrera, no hay enfermedad, no hay nada que pueda resistirse delante del Señor. Amén. Vamos a ser usados por Él, lo que nosotros debemos de depender completamente de Él. Porque, ¿sabe? Eso fue lo que Moisés hizo. Él nos va a ayudar a superar cualquier obstáculo que tengamos. Él ayudó a Moisés. Vamos a leer un poquito de la historia. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se mataran a todos los niños israelitas. Pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaron en Dios. ¿Sabe? Estos padres actuaron en fe. Estos padres no se lo dejaron al mundo, no se lo dejaron al enemigo. Ellos lo pusieron en una canastica y todo eso, y ahí lo encontró la hija de Faraón, le dio costumbre, lo enseñó y todo eso. Pero tuvieron fe, ¿sabes? Y cuando tú tienes fe por tu casa, por tu nación, por tus hijos, es algo grande lo que Dios hace. Amén. Así que no desmayemos, continuemos clamando y continuemos orando. Amén. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. ¿Sabe? Y yo meditaba y yo decía, hay gente que yo he escuchado que dicen, es que para algo yo tuve que haber nacido. Porque son cosas que de lo que Dios le ha librado y que ellos mismos son conscientes, que dicen de algo Dios me ha librado, es que por algo yo estoy vivo. Y sabe, y yo me imagino Moisés en la casa de la hija del faraón y viendo a los israelitas siendo maltratados y él diciendo, no, pero que aquí es que yo no pertenezco, este no es mi ADN, algo yo tengo que hacer. Amén. Y cuando tú tienes el ADN de Cristo y tú ves el maltrato, tú ves las cosas, tú dices, algo tengo yo que hacer a favor de aquello. Amén. Tú no te puedes quedar quieto, tú no te puedes quedar tranquilo, porque algo dentro de ti, el propósito divino te late. Tú dices, yo tengo que ir a defender los míos, porque él sabía que él no pertenecía al egipcio, él sabía que él no pertenecía allí, él sabía que tenía que ir y defender a aquel pueblo que estaba esclavo. ¿Sabe? Hay mucha gente con condición de esclavitud, con mucha gente con la que tú y yo, con el poder divino, debemos de ir y libertarlos. Entonces tenemos que conocer al Dios que liberta primero. Tenemos que llenarnos de Él para poder ir libertar a aquellos. Porque con poder humano, con tu sabiduría, quizá Moisés sabía, quizá le enseñaron, quizá tenía título, quizá tenía de todo. Pero ¿sabe? Él dijo, yo tengo que
¿sabe? Yo pensaba, yo decía, Dios mío, es que nada de lo de esta tierra, por más título, por más finanzas, por más cosas que tú le no te va a dar satisfacción como hacer la obra de Cristo. Amén, como lograr lo que Dios te encomendó. Amén. Por eso que cuando tú te encuentras con esa asignación divina y tú la cumples, aunque te cueste, aunque tú tengas que dejar, aunque tú tengas que pagar un precio, ¿sabe? Hay una satisfacción interna porque el ser espiritual en ti está cumpliendo lo que Dios ha dicho. Amén. Entonces, ¿sabe? Y Moisés confió en Dios y por eso cuando fue hombre no quiso, como le dije, no quiso disfrutar de lo que y no podía hacer y tener como los egipcios, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de la riqueza de Egipto, Moisés decidió mejor sufrir como también lo hacía el Mesías, como lo hizo Jesús. ¿Sabe? Y Moisés se encontraba quizá allí muy cómodo con la hija del faraón, con todos sus placeres, con todo, pero eso no le llenaba. ¿Sabe? Como hizo Cristo, que se despojó de toda su gloria, así mismo hizo Él también de los placeres del mundo. Algo tú tienes que sacrificar para obedecer a Dios. Algo, ¿me entiendes? Tú tienes que salir de la zona de confort, de la comodidad, usar la fe de Dios, amén. Y libertar tu familia, y libertar los que están allá afuera, amén, que pertenecen al redil de Dios, que pertenecen al Señor. Nosotros no podemos, aunque esto se nos mueva aquí simplemente, sintiendo el impulso del Espíritu Santo, simplemente ve, predica, ve, habla, ve, haz, y nosotros quietos, porque la gente está sufriendo. ¿Sabe? Tiene que tener empatía y sufrir con aquello. Amén. Sufrir con la familia que está padeciendo, sufrir con aquella mujer que está clamando, sufrir con aquel hombre que está clamando por su matrimonio, por aquel hijo que se fue. Tenemos que tener empatía porque el Espíritu Santo se conduele. Amén. Y si nosotros lo tenemos dentro, tenemos que accionar, tenemos que hacer, porque Moisés no se conformó. Él me dijo, no, yo prefiero que me den mi tablazo si tienen que dármelo, pero yo voy a sufrir. Pero sabe, la recompensa eterna es mejor que esa pasajera y momentánea. Amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que todo lo que está pasando es pasajero, pero que hay una realidad que está pasando el mundo, que nosotros tenemos que ir, que nosotros hemos conocido al Dios. ¿Sabe? Moisés después que se encontró con el Dios vivo de poder. Yo digo, este hombre, Dios lo guardó, no dije porque era hermoso, hermano, simplemente. La gracia y la gracia de Dios fue que lo guardó y el propósito que Dios tenía. Porque, dígame, como que el enemigo no me va a hacer nada a mí porque yo soy de que hermosa. No, hermano, no se lleve de eso, de que por lindo, por la sangre de Cristo que usted está guardado. Amén. Aleluya, créalo que es así. Entonces, no fue muerto, no fue, ¿me entiende? Porque sus padres confiaron y tuvieron fe. Porque la gracia divina y el propósito lo guardó. Porque sabía que ese niño no podía morir. Tú no podías morir. ¿Tú sabes por qué? Porque allí había un pueblo esclavo y una asignación divina que tú debías de cumplir. Tú dices, pero ¿cómo fue que mi mamá no me abortó? ¿Cómo fue que mi mamá se bebió? ¿Cuántas cosas no se bebió? Y mi mamá no me abortó. Porque usted cree que ese rey solamente ocurrió en esa historia bíblica. Esos reyes están ahora, ¿me entiende? Que no quieren que la gente nazca. Entonces, si usted y yo estamos aquí, es porque usted y yo somos Moisés, que tenemos que ir a libertar ese pueblo, amén, aleluya. Entonces, piénselo, después que ese Moisés, Dios lo guardó. Y dijo, no fue por bonito que te guardé, lindo. No es para que tú estés ahí, que la hija de Faraón y te deleite. Es para que tú tienes un propósito. Amén. Y quizá en esa función que tú estás allá en la empresa, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que tú estés desempeñando, es una función que tú tienes que realizar ahí. Amén. De predicar a aquellos que están cautivos. Amén. Aleluya. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es el invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó a rociar sangre en las puertas de la casa de los israelitas. Amén. Así que el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor
de la familia de los israelitas. Y eso, hermano, cuando nosotros confiamos en que Cristo murió y que su sangre tiene poder, nosotros le hablamos a los linderes de nuestra casa, le hablamos a los linderes de la nación, de la familia, amén, que su sangre tiene poder para que ninguna plaga, ninguna maldad toque nuestra familia. Amén. Entonces de eso que nosotros debemos de hacernos, que quizá al principio dirá Moisés, pero ¿cómo yo voy a ir si se encontraba desarmado humanamente? ¿Cómo yo voy a ir allí donde tú me envías, Señor? Dios le prometió su respaldo divino. Él le dijo, yo voy a ir contigo. Y sabes, si Dios va contigo, Dios, no he visto a nadie que Dios ha dejado en vergüenza, ni haya tenido la derrota. Dios le prometió, yo voy a ir contigo. Al parecer, delante de los esclavos y delante de Faraón, Moisés iba solo. Pero sabes, su poder divino estaba trabajando en cada corazón allí. Y lo que Dios había sido encomendado a Moisés iba a ser cumplido. Entonces eso es la fe que te hace, que te da convicción a donde tú, cada paso que tú das cada día, ese vecino, como te dije, que tú le estás predicando, esa acción, eso de venir a la iglesia, de congregarte, de unirte a la visión aquí de la casa, de estar con nuestros padres cumpliendo la visión, no es en vano, hermano. Algo va a pasar, amén, la gente va a venir, amén, las cosas se van a cumplir, la familia la vendremos a ver venir a Cristo, amén, el pueblo va a ser liberado, amén, porque ¿sabe algo? Ese faraón tuvo que ver la victoria de ese Moisés que parecía solo, que parecía que no tenía herramienta, amén, que parecía que él tenía el control, y aunque el mundo allá afuera parezca tener el control, hermano, nosotros tenemos las herramientas, el poder, la moneda, tenemos todo, que es la fe, como hablábamos nosotros ahorita. Es la fe que te va a dar el fundamento, es la fe, con eso que tú vas a seguir avanzando en tu vida, amén, es la fe, hermano, con esa es la espada divina, es la fe. Entonces nosotros tenemos que acercarnos, llenarnos de Dios cada día, y no hay obstáculo que nosotros podamos vencer. Amén. Yo lo creo porque este Moisés no fue el mismo. Y esto yo lo meditaba, dije yo, Moisés, no, cada vez que nosotros tengamos una experiencia que aunque parezca difícil, aunque nos tiemblen la pierna, aunque nos dé miedo y la obedezcamos, no vamos a volver a hacer lo mismo. Esa experiencia tendremos que contarlo a otro. Y sabe, y cada vez que tú le hables de Jesús a otro y tengan experiencia también, porque como yo le decía a alguien yo te puedo decir de ese Jesús, yo te puedo decir que allí hay un buen restaurante, que hay una buena comida, pero hermano, no es lo mismo como que yo te lo cuente, como que tú vayas y te la comas. No es lo mismo. No es lo mismo que usted vea algo virtual como que usted vaya presencial. No es lo mismo que yo le diga a usted, le voy a brindar un café virtual que presencial. Entonces, no es lo mismo cuando usted le habla, tú dices, yo te puedo hablar de Cristo, yo te puedo hablar de ese Dios. Pero cuando esa persona a usted lo lleve a tener la experiencia, contra eso no hay nada, mi hermano. Entonces, eso, ¿qué nosotros debemos de hacer? Llenarnos de la fe de Dios, llenarnos de esa convicción, creer que sí, Dios lo hizo con Moisés, también lo puede hacer con nosotros, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya, que nosotros tenemos todas las herramientas, amén. ¿Sabe? Moisés lo dejó todo, abandonó todo. Algo nosotros siempre tenemos que sacrificar. Emociones, dejarla a un lado y estar convencido, porque yo te aseguro a ti que Moisés no sintió muy contento de que ir a libertar y a enfrentarse a aquel faraón que tenía miles de hombres esclavos, y un solo hombre que le creyó a Dios bajo el poder del Espíritu Santo pudo cambiar una nación completa. Entonces nosotros, llenos del poder de Dios, podemos cambiar una nación completa, amén, que toda gente que no conozca a Dios pueda doblar sus rodillas, y aquel que le temía no tenga que temernos a nosotros, porque el poder de Dios está en nosotros, amén. Así que, aleluya, así que denle un fuerte aplauso al Señor. Estamos convencidos de que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar, amén. Y si usted y yo estamos pasando por dificultad, debemos de nosotros llevarla delante de Dios, porque sabe,
no es quedándonos en las circunstancias, no es quedándonos de cómo nos sintamos, ni quedándonos en esa zona de confort, porque, ¿sabe algo? Si Moisés se hubiese quedado allí, ¿cómo estaría ese pueblo? Te va a quedar en la pena. Nos vamos a quedar mirando cómo maltratan a los israelitas. Nos vamos a quedar en qué condición, qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado, qué vamos a hacer con todo lo que tenemos dentro de nosotros, con lo que Dios ha hecho. Nos vamos a quedar solamente sintiendo el impulso. Algo se le movía a Moisés, que no se podía estar tranquilo. Algo se le movía, hermano, lo que se nos mueve a ti y a mí dentro de nosotros, que no podemos, pero muchas veces tardamos en obedecer, y es la obediencia que trae bendición. Amén, es la obediencia que nos va a abrir puertas y vamos a ver la victoria en toda área de nuestras vidas. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, amén. Y vamos a ponernos de pie, vamos a hacer un clamor. Yo no predico de algo, hermano, una reflexión, ¿verdad? Que yo sé que va a traer bendición a nuestras vidas, y vamos a hacer un clamor. Qué bueno que llegaste hasta el final. Espero que hayas recibido esta palabra, que te haya sido de muchísima bendición. Te invito a participar en los servicios de la Iglesia Casa del Rey Jesús cada miércoles a las 8 de la noche y cada domingo a las 11 de la mañana en el templo de la Casa del Rey Jesús, en el sector de los restauradores en Santo Domingo. Aquí abajo te dejo toda la información. También, si quieres apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo si vives en Estados Unidos a través de nuestra cuenta de Zelle, o si vives en la República Dominicana, te voy a dejar aquí la manera de cómo puedes hacerlo para que podamos seguir compartiendo estos contenidos en las redes sociales. No olvides seguirnos en las redes sociales como Casa del Rey Jesús RD y como Apóstol Jonathan Gómez. Muchísimas bendiciones.